Hola, soy Cristina Herraiz, fundadora y codirectora de Intersticio, una galería que surge en marzo de 2020 en Bethnal Green, en Londres, en el noreste de la ciudad, y que en marzo de 2021 abrió una segunda sede en Madrid, en el barrio de La Guindalera, en la calle Alcántara, y de la mano de Ana Coronel de Palma y Sola Baurrea. Estoy aquí con Christian Smith, que es nuestro diseñador. Muchas gracias, Christian, por unirte. Y muchas gracias también a la Noche de los Libros por invitarnos a participar y por formar parte de su programación, que nos hace mucha ilusión. Y bueno, queríamos aprovechar esta ocasión para hablar de un formato de libro que quizá se habla menos, que es el catálogo, ¿no? Que es un formato de libro que permite unir diferentes géneros literarios, como puede ser la ficción o los textos que tienen más que ver con la poesía o con la escritura más experimental, el ensayo y también a veces como géneros que tienen más que ver con lo periodístico, como puede ser la conversación o la entrevista, ¿no? Y bueno, a nosotras siempre nos ha interesado mucho este formato porque evidentemente, ¿no?, en relación con las exposiciones es un objeto que perdura en el tiempo, y hemos tenido la ocasión de hacer un catálogo en este corto tiempo que llevamos en activo, que es el de la primera exposición de Nora Recoechea con nosotras en Londres el pasado junio de 2020, que fue una individual y que gracias al apoyo de la Embajada de España en Reino Unido, que nos dio muy generosamente un apoyo económico para poder hacer este catálogo, pues lo pudimos llevar a cabo. Y bueno, Cristian nos está acompañando porque lo diseñó él. Y bueno, queríamos un poco pues hablar de tu interés, ¿no? Que tú estás muy interesado siempre como un poco en lo que es la industria creativa y Eso. en concreto en el formato del catálogo, Ujú. que bueno, que sé que has hecho varios y también has hecho como otros libros que tienen, bueno, más de investigación de artista. Sí, totalmente. Y Bueno, sobre todo es lo que tú dices. Yo me especializo en la industria creativa, sea tanto para el lado editorial como para temas de branding, eh, experiencias web, etcétera. Pero sí que es verdad que el universo del libro es algo de lo que disfruto mucho, sobre todo contenido para galerías o artistas, etcétera. Es verdad que este es de los pocos catálogos de exposición que he hecho y que realmente me pareció un proceso muy interesante porque eh, primero teníamos un poco que cumplir la función divulgativa de un catálogo que inmortalice una exposición, que de alguna manera eh, lo veo casi como una especie de regalo al público, ¿no? De lo que sucede puertas para adentro, tanto eh, no solo los procesos del artista, sino también qué tipo de conversaciones suceden entre el comisario y el artista a la hora de generar un discurso, investigar textos que puedan influir en la exposición en una variedad de niveles, sino también quizás el aportar como esta otra voz de un, un experto externo que viene también a dar su opinión acerca del contenido del que se habla en la exposición, ¿no? Y claro, porque este catálogo en concreto, como decías, a nivel literario une digamos, estos tres géneros, que es esta conversación, ¿no?, que tuve yo con la artista Nora Recoechea, un texto comisarial de la exposición, eso es. que en este caso también escribí yo porque la comisarié, y este último ensayo, digamos, de Gonzalo Herrero Delicado, que es un comisario que vive en Londres y que nos regaló esta visión maravillosa, un texto precioso que exacto, en relación al trabajo de Nora y a la exposición en concreto.
completamente. Y esa está, es la parte que casi como que documenta más. Y luego en realidad existe también otro, un texto más que introdujimos que era el lado más literario, ¿verdad? Que era este texto de Virginia Woolf que de alguna manera, y bueno, muy explícitamente dio el título y el nombre a la exposición, ¿no? Eh, y, y aporta también este elemento literario que quizás apoya todo lo que es la narrativa de la exposición y que a mí también me ayudó mucho a la hora de tomar muchas decisiones, ¿no? Es verdad que hay otros libros en los que he trabajado que la participación conceptual es mayor y está más necesitada, porque al fin y al cabo aquí es un catálogo que quiere documentar de una manera muy fidedigna e inmortalizar un evento en particular, pero sí que aún así permitió una serie de interpretaciones y de conceptualizaciones a nivel de procesos y de materiales, etcétera, ¿no? Ya el mismo título influyó en una totalidad en lo que es la portada, ¿no? Porque el título habla de aspectos duros, de aspectos blandos, ¿no? De esta especie de Bueno, contraste, sí. ¿no? El duro como el pelo de caballo, blando como las plumas, pues de alguna manera nos Es parecía... un extracto del ensayo de Virginia Woolf de Una habitación propia, ¿no? Que habla de cómo las habitaciones pueden ser tan duras como el pelo de caballo, tan suaves Eso es. como una pluma. Bueno, es una referencia como psicológica, ¿no? Lo que supone como este ámbito doméstico que puede ser de hostil y a la vez cobijo, ¿no? Pero bueno, Eso sí es. que Sí, bueno, me parecía muy interesante también el entender cómo, qué paralelismo se generaba entre ese título, ese texto y quizás la obra y práctica de Nora, ¿no? Como ya también tiene como todos estos simbolismos del entorno doméstico. Hay una de las obras que de hecho se repite en la exposición en distintas interpretaciones, es esta especie de moldeado de un colchón, ¿no? Es el vacío, ¿no? Y eso me parecía muy pero interesante porque, bueno, va de la mano de todo el tema este discursivo, de la intimidad, de lo frágil, porque también son materiales que a simple vista pueden parecer muy industriales y muy duros, pero luego de tirarlo, pues hay una fragilidad ahí que me parecía muy interesante, ¿no? Esta especie de contradicción de materiales y de sólidos, etcétera. Entonces, esto influyó mucho en la portada porque, bueno, no solo tenemos golpe seco. el golpe seco, que de alguna manera, pues esto representa el molde, ¿no? La contraforma, etcétera, y también me parecía muy interesante el usar pues una tapa dura, con unos procesos muy suaves, muy sutiles, blancos sobre blancos, que también habla de esta contradicción, ¿no? El proceso suave con un soporte muy sólido, muy duro. Entonces eso fue un poco la idea. El material del papel también eh, se eligió porque tiene una trama de un marmoleado muy sutil que también efectivamente en el interior de las páginas queríamos sacar el marmoleado de estas piezas escultóricas de Nora, que al final en el dorso se encuentran estas especies de formas preciosas, muy, muy sensoriales, que pensamos que era una manera perfecta de invitar al lector a su universo, ¿no? De alguna manera era sí, una buena introducción, ¿no? Y estos temas de la intimidad, del dormitorio, ¿no? La habitación propia de Virginia Woolf, el colchón de Nora, toda esta especie de vínculos que se crean, también se quisieron introducir dentro del libro, en la sección de los procesos, efectivamente, a la hora de enseñar el texto de Virginia Woolf, en una especie de acetatos transparentes que arropaban como sábanas el contenido de todo el proceso detrás, todas las decisiones que tomaba Nora, ¿no? Desde los pigmentos a los materiales, a pruebas que quizás no se llegaron a usar, etcétera, que también es un poco de esto de lo que hablábamos de
de una oportunidad fantástica para el público de realmente casi participar o ser un poco la mosca en el cuarto de todo el proceso que ha ocurrido para que la exposición sea posible, ¿no? Sí, auténtica. porque en la parte central del catálogo sí que es verdad que incluimos estas imágenes que Nora muy generosamente nos cedió, que son, como decías, ¿no? Pues estas pruebas que hace Nora pues con cera, que luego son las obras de cera que ya incluyen la exposición, los propios colchones, cómo va probando diferentes materialidades, ¿no? Para dar como resultado, bueno, un poco las obras que vimos en directo en la exposición. No nos queríamos quedar en esa ilustración puramente de lo que estaba en el espacio, sino que queríamos, como decías, que yo creo que es el signo distintivo del formato del catálogo, llegar un poco más a lo que es la investigación del artista, tanto a nivel discursivo como a nivel material, intentar ilustrar eso de la manera más fidedigna posible, también para al final que cumple su función, ¿no? de pervivencia en el tiempo y de poder ser un recurso de estudio para los conocedores de su trabajo, pero también para los curiosos, ¿no? Por eso también a nivel literario existe esta conversación en la que hablamos de todas estas cuestiones, pero que no quisiéramos que se quedase ahí. Por eso también lo que comentas es muy interesante, ¿no? Cómo a nivel de diseño se han ido seleccionando ciertos recursos o ciertas imágenes Absolutamente. eh, Sí, para absolutamente. acompañar esto. Sí, ha habido, pues sí, decisiones conceptuales, también bueno, el aspecto que dices de la temporalidad era algo bastante importante también, no solo porque, bueno, esperamos hacer muchos catálogos de aquí en adelante para un poco inmortalizar todo el recorrido de la galería, sino también bueno, las decisiones de lo que puede ser eh, que es un catálogo, ¿no? Porque un catálogo muy a menudo vemos que puede venir en un formato de revista o una especie de fanzine o algo así, donde realmente luce mucho las fotografías, pero está muy estandarizado y quizás nos interesaba esta idea de si queremos que realmente esto dure y que en un futuro se mire atrás y se pueda todavía apreciar como un objeto físico casi escultórico, ¿no? En blanco sobre blanco, todas estas que también era un poco guiño a las piezas existentes en la Bueno, y a la práctica exposición. en hora en general, ¿no? Que La en práctica de Nora en esencia, general será exacto, era una interpretación de los materiales, colores, tonos que suele utilizar y, y dentro de esta especie de idea de crear algo mm, que pudiese durar y pudiese, bueno, bueno, documentar. permanecer en el tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente, efectivamente. Y, y bueno, sí, tú ¿qué lugar dirías que tiene, lo hablábamos, ¿no? En otras ocasiones, en un momento como el actual en el que todo se dirige hacia lo digital? eh, por supuesto entiendo que el catálogo, y más como comentabas, catálogo de tapa dura, es cada vez un objeto más de lujo, ¿no? ¿Qué lugar crees que ocupa en el Esto mundo del es. diseño el catálogo? Sí, efectivamente. Dentro de lo duradero, quizás esto era uno de los temas interesantes a destacar, ¿no? Como que dentro de la digitalización, uno de los aspectos que a los diseñadores quizás nos intranquiliza es como esta idea o sensación de lo efímero, ¿no? Como que no, sí, se documenta perfectamente y se comparte muy bien, pero el catálogo, lo físico, es algo a lo que aspiramos todos a hacer. Es un poco un lujo la oportunidad de poder generar algo así y no solo el formato que hablaba antes de como la revista, sino exacto, una tapa dura que no es tanto una interpretación convencional en el entorno del catálogo, sino más en el entorno literario, quizás, en la ficción. Y yo creo que el catálogo es un formato precioso que bueno, estaría en un mundo ideal, estaría siempre activo, todas las galerías podrían hacer catálogos todo el rato, pero no es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es también un poco
nuestra labor el poder colaborar diseñadores y galeristas para generar este contenido bueno, que en el fondo tanto refleja el trabajo del diseñador como el trabajo del galerista para realmente que permanezca en la historia de una manera física que yo creo que al final se convierte en mucho más accesible al público e incluso atractivo Desde luego. por la pura fisicalidad y la experiencia táctil que puede llegar a aportarte, ¿no? Bueno, claro, porque en última instancia la labor del catálogo es de divulgación, ¿no? Entonces, para un artista también es siempre un lujo poder contar con este tipo de documentación que, como decíamos, permanece en el tiempo, ¿no? Para una galería, pues forma parte de todas estas labores de cuidados y por supuesto, de divulgación, que es nuestra labor, ¿no? En relación con los artistas y también con, bueno, pues con nuestros coleccionistas, pero también con nuestro público en general, ¿no? Hacer esta labor de dar a conocer el trabajo de los artistas y en el caso de las exposiciones temporales, pues esta maravilla de poder ilustrarlo y que no se quede solamente en una documentación visual, sino que poder trabajar con un diseñador como tú, especializado en cuestiones culturales, que la verdad que es un gusto también porque entienden todos los matices que supone la obra de un artista, el proceso comisarial, que bueno, que tiene sus particularidades, como todos los oficios, supongo, y sí que la verdad que es una pata, yo pienso, muy importante la del diseño, y cada vez creo que hay más diseñadores también especializados en temas culturales, ¿no? Y dar cabida a estos libros, ¿no? Ahora hablando en la noche del libro, que esperemos que los libros duren muchos siglos más. Desde luego. Y que puedan seguir cumpliendo, ¿no? Esta labor que para todos es una maravilla, de poder tener entre las manos pues objetos como este, que atesoran pues la investigación de tantas personas que en particular han participado en este catálogo en particular, pero que ocurren, por supuesto, en todos los catálogos, también en todas las novelas, en todos los ensayos, ¿no? Pero hablando en el caso particular de los catálogos, sí que es verdad que atesora el trabajo que muchas veces, como decías, ¿no? A veces pasa casi desapercibido. Eh, no se ve, ¿no? Como toda esa trayectoria, todas esas horas a lo mejor que tienen que tener lugar para llegar a una exposición que luego dura un tiempo breve. Entonces el catálogo tiene, ¿no? esta posibilidad de atesorar toda esta investigación y que no se quede y que no se pierda en el tiempo, digamos. Absolutamente. Sí, Así sí. que bueno, no sé si quieres añadir algo más, Cristian. Mm, No, no, eso sería todo. ¿Tienes algún otro catálogo entre manos ahora mismo? ¿Estás preparando algún otro libro de artista? O... Sí, ahora mismo estoy trabajando sobre un libro con un artista que se llama Diego Delas, que hemos colaborado mucho en el pasado, en concreto haciendo otro libro quizás distinto, parecido a la hora de intentar que la obra del artista realmente luzca, pero en primera instancia era un libro que juntaba su tesis con toda su práctica, eh, que fue un proyecto muy especial para los dos y, y ahora Se hablaba estamos de la con... demencia, ¿no? ¿Era? Sí, eso es, era como antes hablábamos de estas especies de oportunidades más conceptuales o menos conceptuales a la hora de producir un libro y de tomar ciertas decisiones, sean a nivel compositivo, matérico, procesual, etcétera, pues este era una especie de experimento súper emocionante porque, claro, trataba todo en torno a la demencia, entonces a nivel compositivo, pues las imágenes realmente interpretaban el funcionamiento del cerebro a la hora de procesar información, eh, que de alguna manera esto lo que permitía es todo tipo de distracciones e interrupciones,
y Muy juguetón el libro, veo. sí, exacto, era un poco más experimental en algún sentido y bueno, ahora estamos en otro tipo de formato que ya es directamente el libro de artista, donde hay, son ediciones limitadas y hay procesos de estampación y de linóleos auténticos y originales dentro del libro, entonces ya es como una obra de arte, ¿no? Entonces es muy interesante ver las distintas narrativas que se pueden llevar a cabo con un libro, todo dentro de un mismo ámbito, ¿no? Sea la documentación, sea el aspecto académico o sea ya pues, formar parte del proceso artístico, ¿no? Que es fascinante. Sí, estos libros, ¿no? Que eso también es otro tema muy interesante, pero que sería otra charla en su totalidad, que es las diferencias entre el catálogo y el libro de artista. Eso es, sí, sí. ¿No? Que es prácticamente una pieza en sí misma, ¿no? Lo es absolutamente. Y bueno, hay, de la misma forma que hay para generar el libro de Nora, tú y yo tuvimos que tener un diálogo constante para realmente entender todos los procesos, entender bueno, el cerebro detrás del proyecto. Con Diego de las es precisamente lo mismo, ¿no? Es un poco un baño en meterte en el universo del artista e intentar, por mucho que fracases por el camino, entender realmente como la mente creativa del mundo muy, muy conceptual, que es fascinante. Aprendes continuamente y Y es interesantísimo también, perdón. no, esto que te pones a prueba, ¿no? En este proceso constante de aprendizaje y de juego conceptual. Desde luego. Solo iba a decir para concluir lo maravilloso que es, ¿no? Un formato tan antiquísimo como el libro, que tenga unas posibilidades tan infinitas, ¿no? De atesorar, aparte de, por supuesto, conocimiento, pero que sea que dé lugar a tanta experimentación, ¿no? Y que en el 2021 sigamos poniendo a prueba los límites de lo que es el libro y de lo que puede ser el libro, ¿no? Ah, por Me supuesto, parece fascinante. por supuesto. De los libros se puede aprender, o yo por lo menos siempre suelo elegir aprender mucho del pasado, ¿no? Y realmente qué nos ha enseñado el diseño editorial en el pasado en cuanto a procesos, composiciones, referencias tipográficas, etcétera, pero la innovación nunca deja de suceder y de sorprendernos y de iluminarnos en cuanto a las posibilidades que nos otorga, ¿no? Entonces, desde luego que no debería ser un formato que muera jamás, porque las posibilidades solo van a crecer y, y yo creo que siempre para sorprendernos y dejar una huella muy bonita. No nos aburre, desde luego. Pues nada, Cristian, pues muchísimas gracias por acompañarnos y Gracias. por este catálogo maravilloso que si alguien está curioso lo puede comprar las pocas copias que nos quedan en la página web de la galería, que tenemos una tienda online y ahí se pueden hacer pedidos. Y, y nada, que disfrutéis todos de la noche los libros y muchas gracias otra vez por la invitación. Un saludo a todos.